Para nosotros será la primera experiencia diocesana que tendremos en un periodo de singular intensidad de la Iglesia Universal convocado por el Papa. Y es ahora, 11 de octubre de 2012, que en esta celebración solemne, con la participación del presbiterio en pleno, de comunidades religiosas y de laicos en representación del pueblo de Dios, inauguramos en comunión con el Papa Benedicto XVI el Año de la Fe en nuestra diócesis de Tenancingo, con el propósito de recorrer juntos este tiempo especial de gracias y bendiciones que se extenderá hasta el 24 de noviembre del próximo año, solemnidad de Cristo, Rey del Universo. En el contexto de este júbilo, el texto del evangelista Mateo nos coloca en el ámbito de la profesión de fe de Pedro, referida a la persona de Jesús. Nos recuerda Mateo que Jesús se puso a interrogar a los discípulos sobre él. Quiso hacer que ellos hicieran una reflexión de su persona, implicándose en una respuesta de fe. La fe también surge cuando dejamos de cuestionar al Señor y permitimos que sea Él que nos cuestione. Con la primera pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús da a sus discípulos la oportunidad de expresar todo lo que han oído hablar sobre Él, sin que ellos se sintieran comprometidos por la respuesta. Finalmente, se trataba de la gente, de lo que decían los demás. Con la segunda pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que escuchan mi palabra, que viven conmigo, que son mi comunidad, mi familia, ¿qué dicen de mí? De manera sorpresiva, ahí está Pedro con su respuesta pronta, como queriendo tomar la palabra en nombre de todos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta profesión de fe de Pedro ha sido la profesión de la Iglesia de todos los tiempos. Es la profesión de nuestra fe cristiana. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Señor, es el Hijo de Dios, el enviado para que en Él tengamos vida plena. Ha sido Pedro el primero en recibir la revelación del misterio escondido a los sabios y entendidos, aunque a decir verdad, después tendrá que reconocer que Jesús no era el Mesías que él pensaba, y tendrá que aceptar, a pesar de su resistencia, que Él se revela como tal en lo que menos se podía esperar, en la muerte y muerte de cruz. En esto podemos comprender por qué Jesús pidió a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías. Nosotros queremos seguir afirmando con San Pedro que Jesús es el Hijo de Dios vivo, pero también nos encontramos, como Pedro, condicionados por nuestro pensamiento, un pensamiento débil que aportamos, que sobrellevamos, y por nuestro corazón apocado, de tal manera que no dejamos de ver y experimentar nuestra realidad humana, que es así, frágil y débil. Así, en efecto, constatamos que se ha generado un fuerte proceso de pérdida del sentido de la vida del hombre. Su ser y su misión
se han ido desenfocando. Los movimientos socioculturales radicalizados han provocado una profunda confusión de la verdad de Dios y del hombre, con sus consecuentes concepciones reduccionistas. A Dios se le ha ausentado tanto de la vida pública como de la privada. En repetidas ocasiones el Papa Benedicto XVI ha dicho que en estos tiempos se experimenta una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Así, las nuevas generaciones se encuentran en situaciones menos favorables para recibir o aceptar la verdad de Dios y la verdad del hombre. En nuestros pueblos constatamos que sin existir una aversión directa contra la Iglesia, se respira en algunos sectores la apatía y el desinterés por lo que ella es y por su misión en el mundo. Se promueve una visión equivocada del hombre, contaminada por la superstición y la brujería. Hay muchas familias que poseen un cristianismo apegado a las tradiciones recibidas que en no pocos casos presentan una deficiente referencia a las orientaciones y enseñanzas actuales de la Iglesia. Por otra parte, no dejamos de observar que nuestros cristianos, tanto jóvenes como adultos, cada vez más se van alejando o ausentando de los templos y actos de culto, aumentando el sector de cristianos no practicantes. Los motivos pueden ser por el ambiente paganizado que se respira en la propia familia, por la aparición e instalación de algunas religiones y sectas entre sus barrios, por la imagen negativa que los medios de comunicación presentan de la Iglesia Católica, en particular la que ofrecen intencionalmente algunos conductores de los programas de noticias, por la irrupción de la cultura de la muerte, secuestros, homicidios, suicidios, abortos, droga, alcoholismo, etc. Por la falta de una más adecuada atención pastoral a las necesidades de los feligreses y de programas parroquiales intensamente evangelizadores. En razón a todas estas realidades de creciente divorcio entre fe y vida, con la inconveniente superficialidad y pérdida de identidad cristiana en nuestros pueblos y en el mundo, recibimos con gran beneplácito el anuncio del año de la fe que ha hecho su santidad Benedicto XVI. Confiado en el Señor al celebrar este año, yo espero que vengan tiempos favorables de nuevos impulsos en nuestra amada Iglesia, para que de frente a los grandes desafíos que el mundo presenta, realicemos juntos y orgánicamente, fieles y pastores, la tarea evangelizadora con acierto pastoral. Nuestra diócesis, al vivir en comunión eclesial el año de la fe, tendrá la oportunidad para abrir el corazón de tantos hermanos nuestros con quienes compartimos la gracia del bautismo, y también con quienes ahora desafortunadamente se encuentran alejados de la Iglesia. Nos proponemos como objetivo redescubrir el camino de la fe para iluminar la alegría y el renovado entusiasmo por el encuentro con Cristo. Para lograrlo, tendremos en cuenta los siguientes criterios de acción pastoral: redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada. Asumir con espíritu renovado el Concilio Vaticano II. Redescubrir los contenidos fundamentales de la fe mediante el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Impulsar el compromiso eclesial de comunicar la fe
en una nueva evangelización. Con especial gratitud me dirijo al Padre, porque por el bautismo nos ha congregado en torno suyo, integrándonos como familia diocesana en la iglesia de su Hijo. Sabemos que la fe, que es don de su amor y que hemos recibido en su Hijo, nos compromete para hacerla partícipe a todos por igual, sin límites de tiempo y de lugar. Por tal motivo, quiero exhortarlos a ustedes, hermanos sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos de vida consagrada y hermanos laicos, que durante este año de la fe, como nueva etapa que desencadenará procesos de acción pastoral, potenciando los ya impulsados, tengan en cuenta las siguientes sugerencias pastorales. Que se intensifique la oración a favor de la Iglesia, que es madre y maestra, para que los obispos sepamos responder ante los grandes desafíos con acierto pastoral en cada iglesia particular. Que en cada parroquia se acreciente el aprecio de la Sagrada Escritura con el estudio y la práctica de la Lectio Divina. Además, se promueva en las parroquias la oración comunitaria de la liturgia de las horas. Que continúe el proceso en el equipo diocesano de catequesis para implementar en las parroquias una catequesis progresiva y sistemática para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que favorezca una fe cristiana integral en todo bautizado. Que se cuide la dignidad de toda liturgia sacramental y eucarística, particularmente la que se refiere a los sacramentos de iniciación en la fe cristiana. Que el trienio pastoral de laicado, impulsado por el programa de Laicos Formando Laicos, continúe en el proceso de formación integral del laico, así como el Concilio Vaticano II lo pide y los documentos posteriores del Magisterio de la Iglesia lo enseña, sin perder la mística de la misión permanente. Que sean tomados en cuenta espacios de estudio en los distintos niveles, parroquial, decanal, diocesano, para conocer y valorar el catecismo de la Iglesia Católica. Que el programa de actividades que presenta la Comisión Diocesana del Año de la Fe sea asumido con creatividad y espíritu eclesial en cada parroquia. Que siendo la caridad expresión de la fe cristiana, Cáritas parroquial se instituya en cada comunidad donde hay sacerdote, parroquia, cuasi parroquia, rectoría. Hermanos sacerdotes, consagrados y fieles laicos, no podemos dejar de ver la gran bondad que el Señor tiene para con nosotros, porque somos conscientes de que no tan solo nos ha involucrado en su obra de salvación, sino que nos ha llamado para que seamos protagonistas en la inserción y extensión de su reino. Y como lo ha hecho en otros tiempos, ahora nos hace tomar conciencia a nosotros de la importancia de la salvación mediante este año de la fe, dejando en nuestras manos de débiles fuerzas las enormes y comprometedoras tareas en la Iglesia, como lo he expresado en esta homilía y a su vez en la carta pastoral que recibirán, que presento ya sea explícita o implícitamente. Que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría y nos impulse con la fuerza de su gracia para llevar por buenos senderos esta singular obra de salvación en la porción de su Iglesia que nos ha encomendado y llamado Diócesis de Tenancingo. Y que María Santísima de Guadalupe, la mujer fiel y ejemplar discípula misionera, nos estimule a todos con su bendición maternal a responder con fe gozosa
al llamado de su Hijo Jesús. Dios Padre bueno, que nos has abierto la puerta de la fe para introducirnos al encuentro de comunión contigo e incorporarnos a la Iglesia fundada por tu Hijo Jesús y guiada por el Espíritu Santo a través de los siglos. Te pedimos que, impulsados por una nueva evangelización, al reflexionar sobre los contenidos de la fe, profesada, celebrada, vivida y rezada, redescubramos la alegría de creer y el gozo de comunicarla. Que las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia, brújula segura que orientan en el camino que recorremos en el nuevo siglo, en un tiempo de profundo cambio, constituyan la gran fuerza de renovación siempre necesaria para la Iglesia. Con el gozo de confiarte este tiempo de gracia, Virgen de Guadalupe, perfecta discípula misionera y patrona nuestra, invocamos de ti todo auxilio y bendición maternal. Amén.